Dicen que la ruso. vacuna rusa pega de una forma diferente, ¿verdad? Sí, ya me está Sí. pegando. Pero te Ahorita vengo. pusieron AstraZeneca, ¿no? No, Sputnik. ¿Sí te tocó Sputnik? Sí, de hecho voy a alimentar al oso, ahorita vengo. Bienvenidos a otro episodio con nosotros de Filosofía de Closet. Yo soy Federico y me acompañan Ceci y el Profanovsky, que se acaba precisamente de vacunar y ya le están haciendo efecto la vacuna. Entonces, Patria Rusia. eh, el Profanovsky nos tiene una pregunta otra vez. Sí. Creo que muy buena pregunta, porque ahora que estoy vacunado, con esto de las filas, quería hacerles una pregunta que ¿existe el tiempo? Ok. Porque duré mucho en esa maldita fila. Bueno, ahí es complejo porque podrías decir que, y ahorita que nos platique un poco más de eso, Ceci, pero que se da por hecho que existe el tiempo, ¿no? O sea, el gran problema es que uno no se puede salir del tiempo para ver el tiempo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú ves un dibujo de una caricatura o alguna animación, tú puedes verla desde afuera, ¿no? Incluso una animación 3D o el mundo y el espacio, ¿no? Pero no te puedes salir del espacio para ver cómo está hecho el espacio o salir del tiempo para ver cómo está hecho el tiempo. Aquí quiero dar el ejemplo de Watchmen, porque me parece interesante la visión que tiene el Doctor Manhattan sobre eso, pero antes de meterme con la novela gráfica, no sé si nos quieres platicar un poco más de este tema que decía de si existe o no existe y si lo damos por hecho, tú, Ceci. Ese tema es interesante porque me parece que la pregunta no es que esté mal y que te haga el feo, pero creo que sí está un poco errada la pregunta. ¡Fuimos timados! Porque, o sea, si existe o no existe el tiempo, tiene que ver con nuestra percepción. Entonces, nosotros percibimos una serie de sucesiones, por ejemplo, una serie de cambios, una serie de transiciones, o sea, el movimiento en pocas palabras, ¿no? Y el movimiento está también denominado por la idea de la sucesión y por la idea del cambio. Entonces, esos datos, a través de nuestras percepciones, nos da pauta para que nosotros hablemos del tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo como tal? Me parece que es una pregunta aún más compleja, que esa sí es la que se están formulando varios filósofos. Uno de ellos, uno de tantos, es San Agustín, que justamente se pregunta, ¿qué es el tiempo? Cuando yo pienso en la palabra tiempo o en el tiempo, me resulta muy fácil deducir qué es el tiempo. Pero cuando ya me preguntan qué es el tiempo, me cuesta muchísimo trabajo indagar una respuesta. Y creo que se debe mucho a eso, de que ya, como dice Fede, se presupone que el tiempo está ahí, que ya está dado por toda esta secuencia de hechos y cambios que lo vemos tanto en los objetos como en nosotros mismos. Pero esa pregunta se vuelve aún más compleja porque justo como dice San Agustín, ¿qué es el tiempo? ¿No? Tratar de definirlo, lo percibimos, pero definirlo ya cuesta mucho trabajo. Pero Sí. no sé, a Eh, ver, eh, veo ahí la cara de pensamiento profundo. Profanovsky. Profanovsky, por favor. Es que, o sea, a ver, el tiempo, pues, sabemos que es medible, ¿no? Pero cómo se mide, ¿no? O sea, estaba la otra vez escuchando un poco a Heidegger, ¿sí es Heidegger? No sé. Sí, Heidegger. A ese señor no lo nombramos en este stream, ni en Ops. este podcast, ni en este canal. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Ok, No, Pero no, Heidegger. adelante, adelante. Heidegger. No, él decía que bueno, lo que leí que se supone que si el tiempo existe porque se mide, ¿no? O estoy en un error, si fue él, es que no me acuerdo quién fue. Bueno, si el tiempo existe porque se mide, no estoy seguro de si lo dijera Heidegger, ahí no me Es metería, que, bueno, pero por ahí un videíto que vi que me acuerdo que decía
no sé, es que no sé si fue Heidegger, no me acuerdo quién fue. La juventud está preparadísima. La idea es que Anónimo. Siempre Anónimo. él lo ha dicho. Es Anónimos. El tiempo se supone que existe porque se mide, ¿no? O sea, el futuro y el pasado es lo que decía. Entonces, pero, pues, ¿quién lo mide o cómo lo mide, no? Porque sí fue Heidegger, creo que sí, el que dice. Bueno, ya me hice bolas. Que ahí, una de las cuestiones, porque estás hablando de, hay como dos cosas, ¿no? Uno es lo del futuro y el pasado, ¿no? O sea, y es el hecho de que nosotros no podemos técnicamente ver hacia el futuro, ¿no? O sea, planeas hacia el futuro y puedes imaginar el futuro, pero no puedes ver propiamente dicho el futuro. A eso es a lo que me refería de no te puedes salir del tiempo para ver cómo está hecho el tiempo, ¿no? Y en cuestión del pasado, incluso se ha llegado a cuestionar si técnicamente no puedes comprobar que el pasado existió. O sea, y me refiero a tu propio pasado, o sea, que el segundo que acaba de pasar realmente pasó. Ahí hay como cierta discusión o cierto debate en el que nos podremos meter mucho más, pero que dice esta idea de, pues, técnicamente toda la realidad podría haber empezado a existir en este momento. Claro, el gran problema con ese tipo de preguntas es que, o con ese tipo de pensamiento es, sí, es factible, ¿no? O sea, no lo podemos comprobar así, porque una grabación también podría haber existido, ¿no? O sea, y tu memoria podría haber empezado a existir todo en este instante. Entonces, como no lo puedes comprobar propiamente dicho, pues bueno, lo das por hecho, ¿no? Y das por hecho que existe y das por hecho que está sumergido en ello. En cuanto a, nuevamente, la idea de pasado y presente, como decía en Watchmen, el Doctor Manhattan, pues es este superhombre que se genera a partir de que él entra en una máquina ahí futurística que deshace cada uno de sus átomos y entonces él se tiene que rearmar. Y al pasar eso, él se sale como de las reglas, como cuando pones un cheat code en un videojuego y entonces se vuelve un superhombre, ¿no? O sea, literalmente. Y una de las características que tiene el Doctor Manhattan es que ya ve todo el tiempo como un continuo. Es decir, él al mismo tiempo está viendo el presente, el futuro y el pasado, como si todo estuviera ocurriendo a la vez. Y plantea que pues, el futuro ya todo está escrito, igual que el pasado todo está escrito, igual que el presente. Todo, nuevamente dice, está ocurriendo al mismo tiempo. Nada más nosotros no lo percibimos así porque estamos metidos en él. Y es un poco lo que te decía con el ejemplo de la dimensión, ¿no? O sea, con el ejemplo del espacio. Si tú pones una moneda en una página y tú fueras esa moneda, no verías cómo está y la enrollas, no verías que hay un principio y un fin. Todo te parecería que está moviéndose nada más como en un continuo. Mientras que pues, desde fuera ves cómo está armado ese espacio. No sé si me di a entender con eso. No, pero. No, pero Cierto. síguele. No, pero síguele, se oye interesante. Pero pues suena chingón. No, o sea, sí lo entiendo, pero entonces quiere decir, bueno, como lo puedo ver yo, que entonces existen varias líneas, o sea, se podría decir, no sé, dimensiones donde ya está hecho el futuro. Bueno, hablando de Watchman, ¿no? Lo que él ve, ¿no? O sea, él ve varias líneas del futuro y del pasado, entonces sí existe el tiempo, ¿no? Sí hay un tiempo ahí. No entendí bien cómo lo estás planteando lo de las múltiples dimensiones, porque ahí esa es otra cuestión, lo de el multiverso, ¿no? Y que hay múltiples dimensiones. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, porque el multiverso es cada decisión que haces genera un nuevo multiverso, ¿no? O sea, genera. No, pero por ejemplo, en el tiempo, el futuro, entonces ya, o sea, ya está escrito, o sea, ya, ¿cómo te diré? Imagínate que el tiempo fuera literal como este celular, ¿no? O sea, y esto es un objeto, ¿no? O sea, pero si tú estás adentro del celular, como un programa, tú no sabes que este celular ya está en un continuo. Si tú te mueves de aquí a acá, no sabes que esto no es, o sea, no se va escribiendo conforme caminas, sino que ya existe todo eso. ¿Sí me doy a entender? Creo que aquí hay un problema.
que se está confundiendo tiempo con temporalidad. Ujú. O sea, la temporalidad es eso que transcurre, mientras que el tiempo como tal que es temporalidad es presente, pasado, futuro, pero el tiempo no es presente, pasado y futuro, porque el tiempo se mueve de diferente manera. Nosotros percibimos de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, es muy valioso el aporte de Kant. Kant decía que el funcionamiento de nuestro pensamiento, en resumidas cuentas, ¿no? Se sostiene por una división de categorías, pero esas categorías a su vez requieren de otro sustento, ¿no? Que es lo que va a llamar el a priori, es decir, todo aquello que es posible que se conozca sin la necesidad de una experiencia sensorial. Y eso es el tiempo y el espacio. Si no tuviéramos nosotros ya insertado en nuestro cerebro, en nuestra razón, el tiempo y el espacio, no habría forma, no habría estructura. Porque si solamente nosotros nos moviéramos en el espacio y quitáramos el tiempo, las cosas estarían estáticas. No habría una percepción de la sucesión o del cambio, ni siquiera del movimiento. Estaría todo estático. En cambio, el tiempo, si nosotros estuviéramos solamente en el tiempo y borramos el espacio, entonces todo se nos muestra como diluido, como en movimiento pero sin forma, porque el espacio es lo que da forma, es lo que da estructura, es lo que da geometría, es lo que da parámetros de inicio y fin, mientras que el tiempo está así como una burbuja, ¿no? Como un líquido, ¿no? Es como la onda esta bueno, que los animales perciben el tiempo distinto a nosotros. Y lo digo, por ejemplo, la onda de las moscas, ¿no? Las moscas se supone que, bueno, en un estudio que vi, cuando tú les vas a dar un manotazo o algo así, ellas ven el tiempo más corto y por eso se mueven más rápido. Bueno, o sea, a que tú las puedas matar, ¿no? O sea, ellos ya ven el esto. Entonces, ¿es más o menos lo que te estás refiriendo? O sea, Que ahí vendría un poco lo de la relatividad en cierta medida, o sea, y esta idea de que pues, es relativo. uh-huh. Pero piénsalo tú cuando eras chiquito, cuando eras niño, el tiempo transcurría en una forma distinta ahora que eres adulto. O sea, cuando Sí, es eres que uno ya niño, trabaja. el... ¿Tu frase e irónicamente, mágica? pero Maldita sea. irónicamente, Maldito capitalismo, tu frase. Maldito capitalismo, eso es lo que nos trae. que ahí es donde viene un debate muy interesante con Bergson y Einstein, ¿no? Porque están hablando de las cualidades del tiempo y de cómo estamos percibiendo el tiempo y si el tiempo es una interioridad o si el tiempo es como una cuestión exterior, ¿no? Hablabas de la medición del tiempo, o sea, ¿qué mide el reloj? El reloj lo que mide es que funcione un reloj. O sea, el reloj no te está midiendo el tiempo como cuando tú mides una sustancia. O sea, porque el tiempo no lo puedes capturar dentro del aparato. Sí me doy a entender en eso, ¿no? O sea, ¿qué Sí, tipo? pero ahí te va. Nosotros vemos, por decir, una hora tú y yo la vemos igual, pero no la percibimos igual. Es exactamente ese es el debate que tienen Einstein y Bergson. Te lo voy a plantear de otra forma. Imagínate que tú tienes una linternita, una lamparita, y estás en un vagón completamente oscuro en un tren que va en movimiento. Tú prendes la lámpara y hay un espejo arriba y un espejo abajo, y ves como la luz rebota, ¿no? O sea, la prendes, la apagas y ves nada más el halo de luz, pum, pum. O sea, así. Pero si tú estuvieras afuera viendo eso, verías que la luz hace esto y luego esto. Y si tú mides las dos distancias, en la forma en la que se está moviendo así, se está tardando más en hacer el movimiento de la luz que si lo estás viendo desde adentro. Por eso también esta idea de que mientras más rápido viajes, más lento es el tiempo para ti. O sea, en contraste con las demás personas. O sea, tú lo percibes igual, pero quien está desde afuera va a percibir el instante que tú percibiste como un tiempo mucho más largo. No sé si me di a entender en eso. Por eso, incluso, y eso se ve, ¿no? Como mientras más lejos de la gravedad estás, porque también afecta. Y ahí estamos entrando en conceptos más científicos que no me quiero meter demasiado, pero, o sea, incluso se ha hablado de que la gravedad como fuerza
está afectando el paso del tiempo. Pero la percepción es otra cosa distinta. Entonces era un poco por lo que está hablando de los relojes. ¿Qué está haciendo el reloj? Está midiendo algo que técnicamente no es, o sea, no está midiendo el tiempo en una forma directa, sino en una forma indirecta, con un movimiento. Ese movimiento es igual siempre. O sea, el momento en el que se está moviendo un segundero es siempre igual. Un segundo siempre se tarda el mismo tiempo, va a la redundancia, en moverse, ¿no? O sea, en recorrer Que esa lo que distancia. lo que está mencionando Federico es muy interesante porque hay un autor contemporáneo alemán que se apellida Safransky y justo tiene un ensayo muy pequeño sobre el tiempo, pero él se centra en cómo se ha construido esta idea del tiempo y justo es a partir de la medición y es muy curioso porque la medición del tiempo surge a partir de los ferrocarriles, a partir de la coordinación de la llegada y salida de los ferrocarriles, entonces esa es como la pauta para decir todos deben de llegar en un mismo horario, cuánto tiene que durar cierto viaje, entonces es cuando se ordenan los usos horarios, en pocas palabras, ¿no? Y eso va afectando obviamente conforme se va desarrollando un mundo cada vez más globalizado. Entonces vemos que el tiempo se asocia también con el rendimiento. Y eso es muy interesante porque vemos que el tiempo parece que es medible, que se reduce únicamente a ciertos instrumentos y a ciertos parámetros. Pero también está otra discusión. El tiempo que están viendo, por ejemplo, los físicos, que también no me parece gratuito el ejemplo que está diciendo Fede, el tiempo de los físicos es un tiempo mecánico, es un tiempo que está situado únicamente en un hecho. Eso no te está dando pauta para definir exactamente cómo se comporta el tiempo, porque el tiempo está determinado solamente a un hecho muy particular y es una variable únicamente, pero no te está dando pauta para definir cómo se comporta el tiempo. Sigue todavía en deuda cómo es que nosotros percibimos 10 minutos, por ejemplo, cómo los percibimos de diferente manera. Algunos van a decir es muchísimo tiempo, otros van a decir, ay, son 10 minutos, no pasa nada, y otros van a decir, no, pues es que ni siquiera me dio tiempo de ir al baño, ¿no? O sea, en un cambio de clase o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, el tiempo que dicen los físicos no responde a la pregunta de, bueno, ¿y por qué nosotros percibimos, tenemos la sensación de que transcurre diferente la temporalidad, aunque me digan que son 10 minutos, ¿no? Ujú. Se me viene una locura, no sé si ya alguien la dijo o algo, pero ahorita que estabas tú hablando, Ceci, eh, era, no cree, bueno, no sé, ¿creen que el tiempo sea por el pensamiento que tengamos? O sea, no sé si les ha pasado que de repente van caminando con alguien y en un trayecto, ¿no? Y ese trayecto ustedes ya se lo habían aventado mejor solos y dicen, ay, qué cansado es ese trayecto. Pero si a veces vas platicando con alguien, a lo mejor como que el tiempo, o, bueno, el pensamiento Hola amigos. no sé, como la distracción con alguien, se te hace hasta más corto o como de, ay, ya llegamos, no sé si les ha pasado. Sí. Sí, Ujú. de hecho sí. Incluso lo que Entonces, hablabas de las filas, perdón. Ujú. exactamente. Entonces, ¿no será por también a lo mejor por el pensamiento o algo o algún distractor que se nos acorte el tiempo? Bueno, se nos haga menos aburrido, no sé. Eso es muy interesante porque justo otro de los autores que mencionaba Federico es de Bergson. Bergson va a tratar de indagar sobre el concepto del tiempo a partir de la crítica que le va a hacer a la psicología, principalmente a la conductivista. Va a decir que solo por la causa y el efecto, ver cómo se comporta algo, ya vas a determinar las consecuencias, ¿no? Vas a determinar algo. Entonces va a decir Bergson, eso no está, por ejemplo, respondiendo la pregunta de cómo se comporta la conciencia. Simplemente estamos viendo el exterior, pero no estamos viendo el interior. Entonces, en el interior, la conciencia no se comporta de manera así causa y efecto y ya por parámetros y directrices. Por eso también va a criticar a los físicos, porque dice, ¿cómo puedes decir que el tiempo nada más es una variable en una fórmula y ya? No puedes reducirlo de esa manera porque hay más. Entonces, sí, la parte psíquica influye mucho
porque justo en la conciencia para Bergson es como un flujo, es un fluir, ¿no? Constante. Y eso para él es el tiempo. Más que hablar de tiempo, tendría que ser para él duración, o sea, un flujo incesante, ¿no? Como Que de un ahí mar. viene la idea del flujo de Wow. conciencia también, que se explora mucho en la literatura, en estas, la forma en la que funciona tu mente, ¿no? Que bueno, ese ya sería un tema un poco distinto, pero se conecta en forma bastante directa, me parece, con esto que hablaba de Watchmen y con cómo el Doctor Manhattan, y ahí, aun cuando estás diciendo la temporalidad de lo del futuro y el pasado, o sea, sí, no concuerdo al 100% porque la idea de Doctor Manhattan nuevamente es cómo se sale de, o sea, ya no es nada más, su forma de percibir el tiempo es al percibirlo todo como un solo instante, como todo es el mismo momento, ¿no? Entonces, o sea, esto implica que el tiempo no pasa, o sea, el tiempo es un estático que está viendo él, o sea, en todos sus ángulos. No sé si me doy a entender en eso. Por eso, quizá no me expliqué antes, pero no diría que necesariamente la temporalidad, que bueno, también ahí sería como una discusión entre la temporalidad y el tiempo y cómo funcionan los dos, porque viene la idea de la percepción que decía el Profanovsky, ¿no? Que ibas a decir algo, ¿no? No, o sea, es que se me hizo muy interesante lo que dijiste de percibir el instante y hablaste, por ejemplo, del consciente, ¿no? Y no sé, bueno, no sé si ustedes habrían leído a este tipo de Jacobo Grinberg, que hablaba del consciente y habla un poco de eh, la observación de ser conscientes, ¿no? Él decía que, y de hecho tiene una meditación que se supone que era estarnos viendo en ese tiempo, ¿sí? Qué emociones son las que surgían y por qué las detonaban, ¿no? Pero bueno, nada más es contexto de lo que quiero decir. Él habla de un tiempo también, ¿no? De cómo nos vemos, ¿no? Y creo que el consciente es lo mismo, ¿no? O sea, es como ver ese tiempo transcurrir. Lo que decía Ceci, o sea, ya me hice loco. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Es como El efecto de la vacuna. el efecto otra vez. O sea, hay como, por lo que te entiendo, como esta idea del desdoblamiento un poco de la conciencia, como si tú te estuvieras viendo a ti mismo, es lo que creo que estoy entendiendo, Exactamente, ¿no? exactamente. Que ahí también tiene mucho que ver con, nuevamente, la percepción, ¿no? Al final, y esto, pues, la ciencia lo que utiliza son marcos de referencia para dar una explicación al mundo, ¿no? O sea, es así como funciona. De hecho, ese es como, nuevamente, el debate entre la ciencia y la filosofía que ocurrió en el siglo XX, o sea, no tanto con Einstein y Bergson, que es Ujú. a partir de qué punto de referencia estás tomando. Lo interesante es que esta percepción parece que sí cambia nuevamente también. No es como que el tiempo esté transcurriendo más lento porque yo lo siento más lento, o sea, en forma mecánica funciona igual, ¿no? Lo planteo de otra forma. Si tú en este recorrido que estabas diciendo haces media hora, o sea, no vas a dejar de hacer media hora, tal vez si fueras corriendo, ¿no? Pero suponiendo que vayas a la misma velocidad, etcétera, etcétera, no vas a dejar de hacer ese mismo tiempo de recorrido, aun cuando vayas acompañado o no. Pero la percepción de ese Mm. tiempo es la que varía. ¿Por qué varía esa percepción? Bueno, ahí es la cuestión psicológica que se está debatiendo y la cuestión de la relatividad que está diciendo Einstein, ¿no? Porque Einstein dice, bueno, es que es relativo, ¿no? O sea, ¿relativo a qué? Relativo a mi marco de referencia. Y es lo que decía yo del tren. Entonces, tú es que, pues, bueno, técnicamente se ha comprobado, ¿no? Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, entonces tu edad sería muy distinta a la nuestra, ¿no? O sea, cuando tú regresaras a la Tierra, digamos que le dieras una vuelta a la Tierra a la velocidad de la luz, lo que a ti bueno, es muy poquito tiempo, bueno, muy poquito lo que tardarías, ¿no? Pero lo que para ti pudo haber sido un segundo, para otro pudo haber sido un minuto, ¿no? Por dar un ejemplo, nada más. Entonces, ¿por qué? Por dónde Ok, están. ok. Obviamente ahí te podrías, de hecho, hacer el cálculo, ¿no? De cómo funcionaría para las distintas personas. No lo voy a hacer en este momento, pero se podría hacer. Em, y bueno, yo creo que
no sé, o sea, si eso más o menos contesta un poco la pregunta de que creo que concuerdo ahí con Ceci de que no es tanto la idea de si existe el tiempo, en cierta medida tenemos que dar por hecho que existe el tiempo. Suena ahí como quizá un poco chafa esa respuesta, pero es que si no lo das por hecho que existe el tiempo, es una pregunta que ya te frena, ¿no? Porque no puedes entonces abordarla de nada. O sea, si el tiempo no existe, Sí, entonces... porque ¿cómo explicarías, por ejemplo, nuestro envejecimiento? ¿O cómo explicas que un árbol crece? ¿Cómo explicas el crecimiento, la evolución, la reproducción, el envejecimiento, la muerte, etcétera, ¿no? Esas variables donde está implícito el cambio. Entonces, si no partes de esa idea de, bueno, a ese cambio seguramente le podemos nombrar tiempo, pues entonces ya no puedes decir absolutamente nada, ¿no? Ujú. Y que estos cambios de percepción son importantes, incluso es chistoso cómo están interiorizados, ¿no? O sea, el bullet time de Matrix o de otras películas, creo que todos lo entendemos sin que necesidad de que nos expliquen cómo. Entonces, o sea, se faró el tiempo, no, entendemos que es la percepción, ¿no? Es como nos lo están mostrando, porque de una u otra forma hemos estado en situaciones similares, ¿no? Donde un segundo parece un minuto o un minuto parece una eternidad, o al revés, ¿no? O sea, una eternidad puede parecer un segundo. Entonces, em, Que de y... ahí surge también otro problema, el problema del instante, que más o menos también Profanovsky lo mencionaba. O Ujú, sea, ¿qué es el instante? O sea, es una cuestión diminuta, es una explosión ahí, es algo que se te va, es cuestión del pasado. Y eso, por ejemplo, lo dice otro autor, Bachelard, es algo que va a retomar del uno de tantos huecos que va a encontrar Bachelard de la propuesta de Bergson, es justamente el instante. Y lo que va a decir en resumidas cuentas, Bachelard es el instante, es ese pequeño momento que detona una posibilidad de crear poéticamente hablando, crear artísticamente hablando. O sea, es la posibilidad de crear ese momento en el que no sabes exactamente qué está pasando y justo tiene que pasar ciertos sucesos para que dé un poquito de coherencia. Pero eso es algo interesante porque eso nos lleva ya a otro tema que es la imaginación. Entonces, si quieren, otro día hablamos de la imaginación y la creatividad, pero sí, nada más para que vean que sí se conecta con algo más padre, ¿no? bueno, Ya. yo digo que lo del tiempo es bastante padre, ¿no? Diría que con algo más padre, yo diría que No, o sea, un tema más, con otro tema más, un, sí, un tema más. ahí concuerdo. No te Yo... mamás, Federico, no te mamás, Federico, por favor. Y, bueno, yo creo que con... Pues sí, sí, yo creo que ya sí está. Entendí un poco más, pero es lo que me gusta más, que salgan más dudas, ¿no? Creo que es algo bueno, que está en la filosofía, ¿no? Dudar de varias cosas, ¿no? Digo, en la filosofía creo que en todo, ¿no? O sea, En creo todo, que sí. mientras más vas sabiendo de cualquier tema, más que es lo que se dice, ¿no? Más que respuestas te empiezan a llegar más dudas, ¿no? O sea, porque, Y pues, está padre. sí, ¿no? Pues porque vas viendo cosas que no te imaginabas que podías dudar en ellas, ¿no? O sea, que de todos modos se me hace padre, güey, interesante esta idea de existe o no existe tiempo, transformada en lo que decía, la forma que decía Ceci, ¿no? Y Pero a ver, en un minuto, para Profanovsky, ¿qué es el tiempo después de toda esta discusión? ¿Para qué o qué? Después de todo, ¿qué me llevo con esta discusión? El tiempo. Creo que el tiempo es solamente una medida, pero no es una medida simplemente, pero no la percepción de nosotros. No sé si me profundicemos. Sí. Pinche mamá, pinche mamá. Digo, yo diría que hay múltiples formas de verlo nuevamente y, o sea, una es como literal una medida que medimos en forma indirecta a partir de una velocidad y una distancia que es la que vemos en el reloj o como caen los granos de arena en un reloj de arena. Y por otro lado, diría que tenemos el tiempo como percepción, que es como una cuestión interiorizada y probablemente tengas el tiempo como dimensión, pero pues, o sea, ese tiempo como dimensión no somos capaces de experimentarlo porque estamos sumergidos en él, ¿no?
Entonces podría decirse que el tiempo es medición, pero no percepción. En lo que digo yo Ajá, diría que es las dos. O sea, ok. dependiendo del punto de vista del que lo estés viendo, ¿no? O sea, Bueno, porque Hola amigos. regresamos, ¿no? El tiempo se mide, pero es la percepción de cada quien, ¿no? Del tiempo, ¿no? De cómo se va, más bien, cómo se gasta el tiempo. exactamente. Ujú. Ok. Ahí está Y- Ceci. Pues para mí simplemente es como el principio o lo que catapulta la muerte, la creación y la existencia. O sea, sin tiempo no habría muerte, no habría creación y no habría existencia como tal. O sea, para mí sí es como el fundamento. Ujú, exacto. Y yo creo que con eso cerramos el día de hoy. Les recuerdo, si nos están viendo, que nos pueden seguir en redes sociales y también si están en YouTube, que nos pueden dar like y suscribirse al canal. Y entonces nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós, filósofos de closet. Adiós, Profanovsky.